Bai, bi partido etxetik kanpo eduki ditugu orain, egia esan oso partido zailak, punturik ez ditugunak lortu eta orain etxera bueltatzen gara, indarra askorekin gabiltza, motivazio askorekin etxean jokatu eta berriro ere zu esan duzu bezala, partidurik onenak egin ditugu etxean eta gogo askorekin etxean bueltatzeko eta 3 puntuak etxean gelditzeko. Azkenean partiduak oso berdintxua daude, egia esan erakutsi diguna bi partidu hauek partidu oso zailak izan direla eta gauzak asko egin barritugula oso ondo partiduak irabazteko. Espainolen aurka gauzak ondo egin genitun, baina defentsiboki batez ere baloi geldituetan gaizki egon ginen eta galdu egin genuen eta lehengo egunean galtzen hasi ginen eta partidua ona egin arren goleko aukera gutxi eduki genituen eta hori esan digute partidu bi hauek gauzak oso ondo egin behar ditugula bai defentsan eta bai atakean partidua irabazteko eta orain etxera bueltatzen gara eta esan dizuan bezala gogotsu partidu ona egiteko serioa bloke bat bezala lantzeko eta 3 puntuak etxean gelditzeko. Lehengoan esan nuen, zuzenak ez zuzenak, azkenean deno gaude bigarren mailan liga honetan eta partio guztiak oso zaila dira. Ekipo bakoitzak bere erramienta azka, bere armak jokatzeko modu desberdinak dira, landu beharreko astean zehar gauza asko eta intentsitate askoko partioak izaten dira, así que gure hori bukaeran esango da, gure ligakoak diren edo ez, baina partiduro irabaztera ateratzen gera, astean zehar egiten dugun lan onerarekin prestatu ondo, lana batez ere landu ondo aurkaria eta horrekin egiten dugun jokoarekin 3 puntuak lortzea partido guztietan eta aurte aste honetan Mirandez dator, aurkari oso gogorra, aurkari oso kompetitiboa, kalitatezko asko jokalari dituena, gazteak, lan handia egin barko eguna eta bloke bat bezala eta lan handiko partida badakigu izango dela eta horretan prestatu gera aste guztia, así que pozik berriro ere etxera bueltatzeko eta pozik lan handia egin degulako astean zehar eta ondo prestatu degulako. Partido oso zaila, esan dudan bezala, talde berria ia urtero egiten dute, bere metodoa hori izaten da, ditu askoko jokalariak eukitzea, lehenengo mailako ekipotikan ekartzea gazteak, potentzial handiko gazteak dira, oso azkarrak, ausartak baloiarekin, beldurri gabe ibiltzen direnak eta partidua oso zaila izango da, bakigulako beraiek aurrean batez ere hori deskar hori dakate, ausardia hori bilatzeko bateko kontrako jokaldiak eta hasiera batean partido zaila, komplikatua badakigu izango dela, baina gu badakigu gure lan egin dugu astean zehar, egin behar ditugun gauzak egin ditugu astean zehar eta esperoet hori dena trasladatzea iganderako eta partidua irabaztea. Zuen aldetik, baja esan duguratxuna edo Javi Abilesena da, luzerako soluzioa, baina partidu batzuk eratuko zuen, ez dakite nola dagoen taldea, baja horrekiko nola moldatu dezakezun, eta gero beste alde batetik, garaipen beharra somatzen duzun aldapenan.
Bueno, garaipenak ondo etortzen dira, ez? Batez ere bi partido galdu eta gero, etxea kanpotik, etxe kanpo, azkenean gainera etxera bueltatzea, behar hori ez, baina bai motivazio handiko partioa izango dela, zergatik, bueno, etxean gaude, esan dugun bezala aste askotan, ez? Etxeko partidak, gure etxe partioak izan behar dira, 3 puntuak lortu behar ditugu, bai edo bai, Lezama izan behar du gure Fortina, puntuak lortzeko lekurik aproposena eta horretarakoaz, ez? Etxean gaude, 3 puntuak nahi ditugu, kanpoan ere, baina etxean nahi dugu gure zaletuen aurrean partidon bat egin, 3 puntuak lortzea eta lan ona egin, astean zehar egin dugun lanarekin transmititzea eta isladatzea igandean. Opa. ¿Cómo está el equipo después de haber encajado 2 consecutivas? No sé si habéis hecho un trabajo de terapia en clave interna. Bueno, oye, al final ni cuando estábamos las primeras 4 jornadas o 3 imbatidos y parecía que hacíamos un buen papel, éramos la leche, ni ahora que hemos perdido 2 partidos vamos a hacer un drama, ¿no? Yo creo que el objetivo tiene que ser preparar bien la semana, concentrarnos bien en el día a día, en el trabajar bien día a día y bueno, de ese trabajo diario que hacemos, llevar lo mejor posible el partido al fin de semana, ¿no? Creo que esta semana, más que hacer terapia de grupo, es más trabajar y mejorar las cosas que hemos hecho mal durante estos 2 partidos y mejorar. Lo que está claro es que tenemos que hacer muchas cosas bien para que salgan resultados, y tanto en defensa como en ataque. El Mirandés pues es un equipo que como he dicho antes, tiene jugadores que tienen mucha calidad, mucho potencial, jugadores jóvenes con descaro que te exigen en transiciones estar muy bien, que te exigen unos para unos, que tienen un descaro, chavales jóvenes que te encaran, y bueno, ahí vamos a tener que estar muy finos, muy bien en las ayudas. Creo que es un equipo que nos estira mucho porque ellos se parten un poco y te obliga a ti también a partirte, así que tenemos que, lo primero, ser un bloque, estar juntitos, estar unidos, hablarnos mucho, ser fuertes, tener intensidad en el trabajo y bueno, y luego sacar nuestras armas, ¿no? Creo que en casa hemos hecho buenos partidos, hemos tenido eficacia y es lo más importante en este sentido. Bueno, trabajamos varias cosas, ¿no? Según qué partido, pues nos exigimos algo más en unas tareas, en otras, buscando las debilidades del rival. Bueno, el Mirandés tiene cosas muy buenas, pero podemos hacer daño en otras cosas que hemos trabajado y al final tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando y preparar lo mejor posible el partido, y las ocasiones que tengamos que sean por acciones que hemos trabajado, y luego pues está claro que defensivamente tenemos que aplicarnos mucho, exigirnos mucho, cada uno en su parcela, desde yo el primero hasta el último jugador de la Morieta, para conseguir puntos, porque al final la exigencia esa es la que nos va a dar sacar puntos en cada partido. Bueno, al final son situaciones en las que cada partido hay cosas que mejorar, ¿no? Y está claro que el lunes lo hablamos, el lunes lo analizamos, luego durante la semana pues intentamos hacer ejercicios en los que tendremos que mejorar, ¿no? Está claro que defensivamente pues aunque no nos hagan muchas ocasiones, ¿no? Las que nos hacen suelen ser determinantes. Luego el balón parado fue algo que nos ha hecho mucho daño estas jornadas, y luego el otro día nos demostró algo, ¿no? Que un partido en el que se nos puso por detrás, ¿no? En el que nos dieron el balón prácticamente, pues no pudimos generar ocasiones de gol, y en eso también hay que mejorar, no solo en defensa, sino que
partidos como el del otro día, en el que bueno, pues se te adelantan y tienes que llevar tú la manija o tienes que hacer tus ocasiones y no esperar al error del rival, ¿no? Sino generártelas tú, pues hay cosas que tenemos que mejorar, y el otro día lo demostró el Racing, en el que bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, y una de esas, pues aparte de la defensiva, es el ataque y el poder generarnos nosotros con nuestras acciones las jugadas, ¿no? Sí, bueno, pues por una manera o por otra, ¿no? Intentamos, ¿no? Saliendo de 3, de 4, bueno, cambiando un poco los sistemas, pero bueno, al final defender contra el Racing, al final nos costó el abrirles, el generarles esas situaciones en las que ellos estuvieron muy bien. Y bueno, no tuvimos más que bueno, pues algún centro y una falta lateral en el que bueno, pudimos haber marcado. Creo que a partir del 0-1, 1-0 de ellos no nos crearon más que alguna transición en la que tampoco sufrimos mucho defensivamente, pero está claro que el que iba perdiendo éramos nosotros, y el que tenía que generar las ocasiones éramos nosotros, ¿no? Y en ese sentido tenemos que mejorar. Bueno, ya lo hemos hablado, ya hemos intentado trabajarlo lo mejor posible para cuando pase estas cosas, generar nosotros las ocasiones y no esperar al fallo del rival. Si tuvieras que decir una clave para este partido, ¿cuál sería? Una clave, estar juntos, no caer en la tentación de ellos, ¿no? Del que nos partan el equipo, sino que seamos un bloque y empezar desde el bloque, de atrás para adelante y de adelante para atrás, atacando y defendiendo todos, ¿no? Creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes, y sobre todo la portería cero, ¿no? Creo que bueno, solo hemos dejado una portería cero. Creo que es momento de darle la importancia que tiene a la portería cero. Ya se lo he dicho a los jugadores, ya lo saben, que bueno, para ir consiguiendo puntos, lo más importante en esta categoría es mantener la portería cero, ¿no? Y en este caso solo hemos dejado un partido, ha sido en casa, así que espero que este fin de semana otra vez consigamos mantener la portería cero y conseguir los 3 puntos. Hablando de la portería, la selección, bueno, el domingo jugó Johnny, por la ausencia de Pablo, la selección española sub-21, ¿va a volver a jugar Pablo? No digo nada, al final el otro día también me preguntaste si iba a jugar Jonmi o Marino. Al final decidí Jonmi. Jonmi tuvo una buena actuación el otro día, casi sin problemas más que el gol. Creo que, bueno, lo dije el otro día, tengo confianza en los 3, no se lo digo a ellos hasta el partido, así que aquí no lo voy a decir tampoco, o sea que, pero está claro que tengo confianza en los 3, y el que juegue como en la portería como en el equipo, al final, bueno, ya habéis visto que ha habido situaciones en las que he cambiado, no he cambiado, y bueno, tengo confianza en todos. Creo que todos me pueden aportar mucho, salga el que salga, me tiene que dar todo lo que tenga para poder seguir jugando, y en ese sentido no tengo ningún problema en poner a cualquiera de los 23 jugadores que tengo. La baja de Avilés, ha vuelto la Sure, no sé si hay alguno más por ahí. No, bueno, pues a Avilés, pues la verdad que del susto que nos llevamos es menos, porque no tiene rotura, no le tienen que operar, y parece que va 4 semanas o así, un mes. Luego con precaución estará, pero bueno, y Dani pues se está incorporando, ya el ayer entrenó también bien, ya poco a poco está entrando con todos, y va a ir uno más, ya le han dado el alta, así que uno más para completar en el banquillo, en la titularidad, lo que yo vea necesario para Dani, ¿no? Pero es una buena noticia que ya por lo menos esté entrenando con todos. El domingo también está el morbo de Javi Martón, de Mirandés, después de que se sufrió la operación de que recalara Kinovich. ¿Cómo viste aquella operación? Pues se frustró, Nada. Y se fue a Mirandés, que se tiene que ser un rival directo. No, decepción, ¿no? Al final está claro, ya dijo a Siergoiría que era un jugador que nos interesaba, ya lo explicó él en su momento. Yo al final tengo que trabajar con los jugadores que tengo. Estoy muy contento con Eneco, con Avilés, que ha venido y el pobre se ha lesionado, pero con Marco, con Javi. Al final yo tengo que trabajar con lo que tengo. Es verdad que estoy muy contento con los jugadores que hemos traído. Creo que tienen calidad, creo que nos van a exigir y tienen una exigencia en el día a día que es muy buena, y en ese sentido no tengo nada que decirle a Marton, ni mucho menos.